Antropología social y cultural, unidad temática número 2, subjetividad. Bueno, esto es la construcción de la subjetividad, el impacto de las políticas sociales. Bueno, mira las políticas públicas y la conformación de la ciudadanía desde una perspectiva de la psicología, para poder observar cómo se da la subjetividad, porque la realidad impacta de manera compleja en los sujetos. ¿A qué nos referimos cuando hablamos de la construcción de la subjetividad? Cada época tiene sus valores, premisas que sostienen una ética y los pasos para acceder a ella. Paradigmas que serían como nociones generales que explican la realidad y que sostienen las prácticas profesionales. La construcción de la subjetividad implica que el sujeto tiene herramientas que le permiten reorganizar sus representaciones acerca de sí mismo, de los otros y de su lugar en la sociedad. Cada individuo, con sus diferencias, se constituye en sujeto capaz de representar, simbolizar, comunicar y pensar. Puede revisar su biografía, es como que autoplantearse un montón de cosas que uno puede cambiar, personales y sociales, y construir nuevos sentidos sobre su experiencia existencial. Puede verse, expresarse, juzgarse, narrarse, dominarse. Bueno, desde niños, ¿cómo formamos la subjetividad? Funciones mínimas y necesarias que permiten la construcción son la función materna, la función paterna y la función del campo social como ordenadores básicos. Habla de función, de la función como padres, los vínculos, no estamos hablando de la función biológica, los parentescos, las relaciones que tengo yo con la sociedad desde niño. Función del campo social, es nuestra red de sostén y refiere a los vínculos intersubjetivos. Nos permite enunciar proyectos que nos identifican, tiene que ver con salir al mundo, a la cultura, al campo social. Esta red es esencial para afrontar situaciones traumáticas, regular la autoestima y la identidad, elaborar los duelos, constituir valores y proyectos vitales. Hay una relación entre cultura y sujeto. Es un contrato singular que garantiza al sujeto un lugar en la sociedad. Reconocimiento. Permite la conformación de la ciudadanía. Este contrato remite derechos y obligaciones mutuas. Es deseado y buscado por el sujeto. Necesario para continuar construyéndose. Es un pacto de intercambios. La subjetividad desde lo social se construye y deconstruye permanentemente. Moldea cuerpos, mentes y relaciones sociales. ¿Cómo se construye esa subjetividad y el proceso? Es el resultado de la construcción social. La sociedad reproduce desigualdades, exclusiones, desamparo, y instituciones tradicionalmente protegían al ciudadano, hoy no lo hacen, al ciudadano en crisis. La realidad implica dos partes. El de los sujetos que tienen trabajo, van al médico, viven con su grupo familiar, van a la escuela, responden a las pautas preestablecidas, y los que no, hundidos en la pobreza y desafiliación. ¿Qué pasa con la relación entre estos sujetos y la cultura? Hubo cambios en los procesos de subjetivización, acarrea nuevos modos de conducta y de vinculación, exclusión, desocupación, adicciones, violencia. Esto genera malestar y cambios en la subjetividad de los individuos. Son condiciones materiales, desocupación, adicciones, pobreza. Esto provoca pérdida de identidad social, fragmentación de los lazos sociales, vulnerabilidad, aislamiento, individualismo, aumento de la violencia, refugio en las adicciones, nuevas problemáticas sociales. Depresión, melancolía, encierro, sentimiento de vacío y desamparo, soledad y temor, padecimientos psicosomáticos se sucedan en los relatos al momento de las entrevistas. El cambio externo repercute en la subjetividad del individuo. En su grupo familiar, sujetos que se sienten impotentes, fragmentados, inseguros, con baja tolerancia a la frustración, vivencia o amenaza de fracaso puede iniciar el proceso de una enfermedad psíquica, estados depresivos. Competencia por alcanzar mejores posiciones sociales y laborales provoca descaimiento de los lazos solidarios. Es una ética individualista y características narcisistas en los sujetos. La injusticia vivida lleva a la búsqueda de la propia aplicación de la ley y el castigo. Por eso las sociedades reaccionan violentamente. No las sociedades, sino los sujetos vulnerados. El sujeto excluido pasa a ser un número para los organismos oficiales. Personas por debajo de la línea de pobreza, renta mínima, desocupados, subocupados. Los vínculos sociales se deshacen. El sujeto excluido queda fuera de la participación económica y social, también política. La exclusión refiere a un proceso histórico a través del cual una cultura, mediante su discurso de verdad, rechaza a un sujeto, a los pobres, ponele. Se los priva de voz, se los priva de lenguaje.
Entonces, ese sujeto, excluido, recrea las palabras asentamiento, cacerolazo, piquete, villa, saqueo, estallido. Son los pibes de la calle, los cartoneros, los vendedores ambulantes. Su nombre, su inscripción colectiva se la da el barrio o el grupo de la calle. La sociedad los mira con el temor, desprecio y compasión. Vamos viendo cómo se va armando la subjetividad en las personas precarias, pobres. La individualización se construye a partir de la precariedad e inestabilidad de lo cotidiano con relación al trabajo y lo público. Bueno, estos sujetos no proyectan su vida, no almacenan para adaptarse a periodos futuros, no participan de la política ni la reproducción económica. Se vinculan a través de la inmediatez, su temporalidad, sus ciclos. Sus ciclos se manejan con el surgimiento de cada oportunidad que aparece. Generan habilidades de supervivencia en la incertidumbre. Lo precario y lo incierto compone formas diferentes de ciudadanía, que les permite poder hacer frente pobre a su realidad. Cualquier estructura que les sirva como único apoyo en una inscripción colectiva e individual le permite resistir algunos de los efectos que amenazan con la desafiliación completa de una sociedad, para poder recuperar protagonismo y, y lo convierte en sujeto. Se forman las nuevas familias, nuevos roles, nuevas formas de enlace con otros, la forma diferente con las cuales se reemplazan las familias tradicionales, el declive de las instituciones y de los dispositivos de la ley. Niños que provienen de nuevas formas de agrupamientos familiares, hay identidades en tránsito y familias en tránsito, hay gente que en cierta época de la vida logra armar un núcleo que le permite sostenerse, luego esos grupos se desvinculan y se arman otros. Como en Mendoza, cierra el ferrocarril, la gente fue a buscar otra provincia de trabajo, se veían muy poco cuando volvían los trabajadores a ver a su familia. Algunos de los trabajadores iniciaban una nueva relación y casi ni regresaban al hogar, se armaban nuevos lazos. Definición de Bleicher. Familia la forman dos generaciones con cierta estabilidad en el ejercicio de sus funciones. Mientras haya un adulto que pueda cuidar a un niño y un niño capaz de ser cuidado por un adulto, podemos hablar de familia. Familia como sinónimo de protección y cuidado, la mediadora entre los sujetos y lo social. El sentido de la vida, la posibilidad de poder dejar algo en el futuro y también que viene del pasado. Lo que le pasa a los adultos y a las nuevas generaciones es la herencia cultural. Las generaciones jóvenes deben sentirse depositarios de nuestras ilusiones. Cada generación parte de alguna estrategia que sus adultos le dejaron, la historia al menos como soporte. Hoy no se cumplen de modo tradicional, hoy no es el padre, el proveedor ni quien instaura la ley, el hombre no es el que aporta las cosas y la mujer que se queda en la casa. Muchas mujeres son el sostén familiar de hijos adolescentes y el hombre permanece en la casa, o sale a buscar trabajo temporario, changas. Las mujeres trabajan, van a la iglesia, el hombre se repliega, se avergüenza, se margina, pierde su voz. Las mujeres son el centro de la vida doméstica, educan, son el sostén económico, los chicos protegen a las madres, hay trabajos compartidos, figuras masculinas borrosas, también hay actos ilegales legalizados por los adultos, chicos expuestos por los adultos. Los hijos salen a cargo del sostén familiar porque son los que pueden ir a pedir a las calles. Asumen el rol de adulto con el consentimiento de uno. En esos niños aparece la vulnerabilidad, la violencia, las adicciones, el delito. Adultos y los niños de estos territorios, nuevas o viejas problemáticas, lo traumático, los miedos, la desocupación, el robo, las adicciones, las problemáticas escolares, la vulnerabilidad, los hijos de desaparecidos. Traumatismo, insuficiencia en el sujeto de herramientas para resimbolizar la realidad. El modo en que la realidad nos impacta, nos desorganiza, nos deja inertes, desconcertados y abarca a todos los sectores sociales. Habla que la paz, o sea, no estar en guerra, otorga el derecho a los miedos privados, como temer a la vejez, a los animales, a quedarnos sin casa, a perder el amor de los seres queridos, a la soledad. En tiempos que no sean de paz, aunque no sean de guerra, pero grandes riesgos colectivos, también los miedos son colectivos. Por ejemplo, ahora el COVID. Después puede ser también la inflación, la inseguridad. Básicamente le tenemos miedo a la agresión del otro, a que nos maten por error, a viajar en transporte público, a la desocupación. Lo fundamental es que la vida humana no es pura inmediatez ni perseverancia ni permanencia cotidiana. Bueno, lo fundamental es que la vida no es pura inmediatez ni permanencia cotidiana, es posibilidad de proyectar un futuro, la creación de posibilidades que habiliten un porvenir.
Desocupación. Quedar afuera del sistema laboral es quedar afuera. Sentirse indefenso, expuesto, desafiliado. Situación de desamparo y precarización social deja marca en la subjetividad y la trama vincular familiar y social. Esto genera un trauma. Ante la exclusión del sistema laboral, al quedar afuera, nuestra vida, proyectos y familia se ven amenazados. Se vive como violencia social. Por ejemplo, una persona que tiene estudios, en la clase media, los hijos con preparación profesional aspiran a irse del país. El trabajo es sinónimo de vida. El desempleo como angustia de muerte psíquica, social como desamparo. Bueno, nuestro país está lleno de planes, pero son muy pocos. Bueno, acá habla de planes que los hacen trabajar por 5 horas en lugares estatales, no de los nuevos planes. La desocupación afecta también al que tiene trabajo y lo vive como una amenaza. Desocupación afecta al hombre adulto, la mujer y el hijo sostienen el hogar, se modifican los espacios y roles familiares. Otras personas se acostumbran y se someten a condiciones laborales malas. De lo traumático provoca automarginación, búsqueda de soluciones mágicas, defensas que tienen que ver con negar o minimizar el hecho, predisposición a la violencia. La desocupación impacta en lo vincular, llevando al sujeto a demandas y exigencias a quienes lo rodean para compensar el desconocimiento social. Busca que lo social recomponga lo que lo social ha roto. Bueno, se desvincula de sus redes cotidianas, salud, seguridad, servicios, y hay vulnerabilidad social. Las adicciones, el alcoholismo. Las drogas forman y revelan los estilos de relación del sujeto consigo y con los otros. Necesidad de adrenalina, de riesgo, de socialización relacionada con la violencia. Alteran la conciencia, la percepción, reemplazan el lenguaje. Adicción. No hablar, no decir, manifiesta el fracaso del lenguaje. Es una vida sesgada por la violencia, sin rastro de la subjetividad, que difiere de lo permitido de lo prohibido. En los jóvenes hay un déficit de la posibilidad de constituirse como sujetos del futuro, entonces la inmediatez los captura. Leer y escribir en contextos sociales complejos. Subjetividad de los niños se modifica, dificultades en el acceso de la lectoescritura, relatos verbales y escritos fragmentados, ya que la escritura es un proceso interpretativo del mundo y requiere de autonomía psíquica. Es un modo de simbolizar lo vivido, refleja la subjetividad y la historia del sujeto, su vínculo con el mundo adulto y con la realidad. Los hijos de desaparecidos viven una situación muy diferente a la del niño adoptado, que fue entregado por su familia. Tenían una historia que les fue negada, así como el deseo de sus padres de tenerlo y cumplir sus roles. Inventan una nueva historia sostenida en la mentira y la muerte de sus padres, en la historia inventada de su país, y de ese modo forma la subjetividad, que se construye una historia falsa, a su origen y el destino de sus padres.